¿Por qué las abejas? ¿Qué es lo que te motivó, qué te llevó a ser un investigador tan acucioso? En abejas, particularmente en abejas. Son cosas interesantes y cosas de vida, déjame platicarte. Y a veces uno no sabe cómo hay ciertas cosas en tu vida que te llegan a llamar la atención, ¿no? Cuando era muy niño, literalmente niño de estar en el jardín de niños en el kinder, nos llevaron a un viaje de estos viajes de prácticas que se hacían en las escuelas, o no de prácticas, porque estábamos en el kinder, y te llevan a conocer algo, ¿no? Así como alguna vez nos llevaron a conocer una panadería, una cosa. Pues por azares del destino acabamos en un lugar donde envasaban miel de abeja. Y fue muy curioso porque nos invitaron a los niños a ver quién quería ver el cajón de abejas, ¿no? El cajón de abejas. Y yo te voy a platicar cosas muy personales, pero el asunto es que a mí de chamaco me encantaba echarme cosas encima. Si yo hubiera jugado hockey, hubiera sido portero. Si hubiera jugado béisbol, hubiera sido catcher. A mí me encantaba ponerme todo encima, ¿no? Entonces yo dije, no, pues yo me quiero poner el velo, me quiero poner los guantes. Y en ese momento abrieron la caja y yo recuerdo esa imagen de ver la colmena con los bastidores y muchas abejas caminando. Es todo lo que recuerdo de eso, pero por alguna razón eso me despertó un cierto interés. No es que fuera un niño que supiera mucho de abejas, pero creo que sabía más de abejas que mis compañeros en la primaria y eso por curiosidad, mera curiosidad. La vida te lleva a diferentes cosas. Yo siempre, desde que estaba en secundaria, prepa, dije quiero estudiar agronomía, a pesar de ser de la Ciudad de México y vivir en medio de la Ciudad de México, quiero estudiar agronomía. Acabé estudiando agronomía en la UAM Xochimilco y entre cosas que pasan, tomo un curso intertrimestral, ni siquiera un curso sobre apicultura que daba un maestro. Y todos tenemos esa anécdota con las abejas. Lo bueno de trabajar con abejas es que siempre es muy buen tema de conversación porque a todo el mundo le llama la atención por algo y a la gran mayoría alguna vez lo picó una abeja y todo el mundo se acuerda de lo que sintió. Me meto a estudiar este curso intertrimestral de las abejas, me llaman la atención, me siguen llamando la atención. Y por razones de vida, o más bien de cosas de vida, termino la carrera, empiezo a trabajar en alguna empresa que producía algunos agroquímicos y algunas cosas. Estaba difícil la situación en ese momento para ser agrónomo. Yo salgo de la carrera por ahí del 89 más o menos y estaba difícil dedicarse a la agronomía porque el gobierno federal, que era quien contrataba principalmente a los agrónomos, decidió que ya no iba a contratar tantos agrónomos. Entonces era difícil encontrar trabajo. Encuentro trabajo en esta empresa, empiezo a trabajar ahí, empiezo a darme cuenta que no es necesariamente lo mío y con un poco de dinero que tenía ahorrado y un poco de dinero que le pedí prestado a mi padre en ese momento, pues me animo y me voy y me compro 80 cajones de abejas sin saber mucho de apicultura. Me voy a vivir a Valle de Bravo, como sufro, ¿verdad? Voy a vivir a Valle de Bravo, allá las compramos, allá las instalé y me empecé a dedicar a la apicultura y me empecé a dedicar a las abejas y a trabajar de tiempo completo con las abejas. El trabajo del apicultor es repetitivo, es rutinario, porque si tienes 500 cajones de abejas hay que revisar 500 cajones de abejas, no todos los días, pero hay unas que se tienen que revisar. Revisas 50 el martes, 50 el miércoles, 50 el jueves y tienes que regresar, dependiendo de la época del año, cada 2 o 3 semanas a dar una revisión a las colmenas, a veces más tiempo, pero hay que estar sobre las colonias, sobre las colmenas. Me metí a trabajar en cuestiones de genética molecular. Estábamos tratando de descubrir, en ese momento estaba todo en boga lo que era la genómica y lo que era los análisis de los genomas en diferentes animales, en el ser humano, todo ese tipo de cosas estaba muy bien. Y me metí a trabajar en eso, a tratar de identificar regiones o genes de abejas que tenían que ver con características de comportamiento en abejas. Las abejas son muy interesantes en ese sentido porque desde el punto de vista de la producción, digamos, las abejas las puedes ver desde el punto de vista biológico, pero también las puedes ver desde el punto de vista zootécnico, que es la producción en este caso de la miel, ¿sí?
Las abejas, la mayor parte de las características que nos interesan estudiar o mejorar genéticamente son características relacionadas con su comportamiento. Las abejas han tomado mucha relevancia, mucho más de las que tenían en el público en general, ¿sí me explico? O sea, y también del conocimiento general que tenemos sobre la importancia que tienen las abejas en nuestra vida y en los ecosistemas. A veces se han llevado las cosas un poco al extremo, ¿no? O sea, como aquella historia de que si desaparecen las abejas, desaparecemos. Es una opinión personal, pero no creo que... ¿Es un mito? Pues mira... ¿Qué pasa si desaparecen las abejas? No lo sabemos, pero tampoco creo que vayamos a desaparecer. ¿Sí me explico? Se nos va a complicar la producción de los alimentos porque las abejas participan de forma importante en la polinización de muchas plantas que son importantes para nosotros. ¿Qué plantas? Pero no, voy a esto, no participan en la polinización de todas las plantas. De los 3 granos básicos con los que se alimenta la humanidad no tiene nada que ver. Y cuando digo 3 granos básicos me refiero al maíz, al trigo y al arroz, ¿no? Básicamente el maíz, el trigo y el arroz le da de comer a toda la humanidad, ¿no? Es la base, dependiendo en qué lugar del planeta estés, pero es la base, ¿no? En Asia y en África comen muchísimo arroz, en Europa, en América del Norte, pues el trigo es el grano esencial. Y pues el maíz en toda América y en otras partes también es importante. Ahí las abejas no tienen nada que ver, ni el trigo, ni el maíz, ni el centeno. La mayoría de los granos, las abejas no participan en la polinización. ¿En qué sí participan en la polinización? En muchos de los frutos y muchos de lo que nosotros les llamamos verduras, pero que al final no dejan de ser frutos. Te voy a poner un ejemplo. Son muy importantes y no quieres, algunos cultivos dependen al 100% de las abejas para la polinización. En otros va disminuyendo el porcentaje, pero la participación de las abejas es importante. Aguacate, muchas cucurbitáceas. ¿Cuáles son las cucurbitáceas? Melón, sandía, calabaza, calabacita, berenjena. ¿Sí me explico? Que todavía se produzcan a cielo abierto, las abejas son importantes. En muchos frutos, como participan obviamente en el manzano, en el aguacate, en la pera, durazno, muchas de las frutillas como zarzamoras, moras, arándanos, todo ese tipo de frutas, las abejas participan en la polinización. Si las abejas desaparecieran completamente, pues estaría complicada la producción de alimentos, es decir, la humanidad sí tendría problemas para producir buena parte de los alimentos que consumimos, es decir, hasta los números andan algo así como de los... algunos datos que ha publicado la FAO, que han publicado otras cosas, digamos, de los 100 cultivos más importantes para el ser humano, 100 cultivos de plantas cultivadas, cuando menos en 80 las abejas participan en alguna proporción, en algún porcentaje en la polinización, que puede ir desde el 100% hasta porcentajes más bajos, pero participan, ¿sí? Entonces aparecen las abejas, pues, ¿quién poliniza, no?